Estimados docentes, tengan ustedes muy buenas tardes o buenas noches, si ustedes prefieren. Habiendo 12 docentes conectadas o conectados, vamos a iniciar esta sesión de capacitación. Bien, esta capacitación, como ustedes ven, se titula Excel aplicado a la gestión pedagógica y la implementación del decreto 67 de evaluación. Esta capacitación se da en el marco del proyecto Poeta DigiSpark, que es un proyecto internacional patrocinado por Microsoft, dirigido por la Organización de Estados Americanos, OEA, y liderado por la línea filantrópica de la Organización de Estados Americanos, que es The Trust for the Americas. ¿Ya? En ese marco se busca como objetivo y como propósito que las personas en general vayan desarrollando nuevas y mejores competencias en el ámbito de la tecnología, y en el caso de las y los docentes también buscamos eso, dado que somos una fundación que está relacionada directamente con la educación, que es y somos Fundación LACE Educación. L por liderazgo, A por aprendizaje, C por compromiso y E por educación. Liderazgo y aprendizaje y compromiso con la educación. Esos son los acrónimos, ese es el marco con el cual nosotros vamos a trabajar. Les doy a nombre de Fundación LACE la más cordial y calurosa bienvenida, y ya vamos a comenzar. Reitero, para quienes no lo hayan sabido, la solicitud por nuestra parte, que es un requerimiento que nosotros necesitamos sí o sí para que el ancho de banda pueda permitirnos desarrollar de la mejor manera esta capacitación, es que apaguen micrófonos, apaguen cámaras y que las preguntas las realicen por el chat. Estos 5 días de sesiones que vamos a tener se van a distribuir de la siguiente manera, pudiendo haber alguna que otra modificación, pero va a ser esta la estructura. En esta jornada yo voy a dar una introducción general desde la parte pedagógica en cuanto a lo que es la gestión pedagógica y la implementación del decreto 67, ¿ya? Pero es focalizado todo hacia cómo utilizar el Excel. No obstante, lo que van las herramientas técnicas más específicas relacionadas con Excel la van a ver con la profesora Mitzi Vega, ¿ya? Durante las sesiones de martes, miércoles y viernes. El jueves nosotros nos volvemos a reunir para profundizar y para ir aclarando dudas que ustedes tengan a partir de lo que se va a plantear hoy día y en las próximas sesiones, ¿ya? Una aclaración, eso sí, antes de partir, que es que ojalá a uno le gustaría ver como muchos aspectos, muchos tópicos y verlo todo de la manera más profunda posible, pero en esta hora y media de sesión esto va a ser una introducción general, ¿ya? Si bien vamos a entrar probablemente en aspectos más específicos, sí vamos a hacer algunos lineamientos generales. Las preguntas que vayan quedando preferiría, algunas se van a poder resolver hoy día probablemente, pero preferiría que vayan quedando para el jueves de manera de ir profundizando más en estos temas. Esta presentación ustedes la van a disponer en su momento, del mismo modo que todo lo que son los formatos que están acá establecidos. Además que, entre paréntesis, hay algunas pequeñísimas correcciones que tengo que hacer en algunos formatos, pero son bien pequeñas, la verdad. Así que, habiendo 20 participantes, nosotros vamos a comenzar. Vuelvo a solicitar el micrófono apagado, la cámara apagada, y comenzamos de inmediato. Algunas preguntas para comenzar. En el marco de estas preguntas uno podría pensar inmediatamente: ¿qué sabemos de Excel? ¿Cómo lo ocupamos? Si lo ocupamos para el desarrollo de nuestras actividades profesionales como docentes, ¿ya? ¿Cómo las ocupamos? Si es que las ocupamos, ¿cómo las ocupamos? Ahí ustedes tienen que irse haciendo estas preguntas, ¿ya? Y ustedes ir respondiendo, y si alguien quiere comentar algo, lo puede comentar también por el chat. Voy a ir viendo las cosas que nos vayan diciendo por el chat. Nos dicen, por ejemplo, que se escucha con eco, lo vamos a tratar de ir resolviendo, ¿ya? Pero qué bueno que ustedes nos vayan dando estos feedback, ¿ya?
¿Cómo lo ocupamos? Si ocupamos la herramienta Excel como docentes, ¿cómo lo ocupamos? Y en caso de no ocuparlas, si las llegásemos a ocupar, ¿ya? ¿Cuáles serían sus ventajas? Bien, entonces vayan pensando en esas preguntas. Si alguien quiere decir algo, por favor lo puede decir por el chat. Yo puedo ir respondiendo en la medida que vayan llegando las preguntas. Si las preguntas tienden a ser muchas, yo esas preguntas lo más probable es que opte por aplazarlas y si se pueden responder hoy, bien, y si no, se deja para el jueves porque el jueves, les recuerdo, es una sesión de profundización. Bien. Y nuevamente solicito a todas y a todos que apaguen las cámaras y apaguen los micrófonos con el fin de tener un mayor ancho de banda tanto para ustedes como para nosotros y que esta capacitación llegue a ustedes de la manera más expedita posible. Ahí salió una pregunta, parece. No sé quién la hizo, pero algo vi en el... Generalmente para recopilar datos. Muy bien, Natalia, gracias. He leído perfectamente tu mensaje. Ocupamos el Excel para recopilar datos de nuestro establecimiento. Me parece bien, me parece genial en el sentido, y sobre todo, por ejemplo, a partir de ahí uno puede hacer proyecciones para la evaluación docente, por ejemplo, cuando uno tiene que levantar ciertas caracterizaciones. Son herramientas útiles que permiten organizar y sistematizar información, ¿ya? Pero también algunas cosas más. Vuelvo a solicitarles el apagar el micrófono y la cámara, ya y también para no estar interrumpiendo a cada momento que suceda este proceso. Rosa María Monsalve, Fuente Alba, nos dice que ahora lo comenzaremos a implementar como libro virtual. Yo creo que esta capacitación también es una especie de puente o de habilitante para que ustedes puedan trabajar más con el libro virtual. Con el desafío que nos pone la pandemia, por ejemplo, o ya desde el año pasado con el estallido social, vamos a estar entrando cada vez y de manera más progresiva a entornos virtuales, ¿ya? Entonces, obviamente ya estamos con subir notas a plataformas, trabajar con libros virtuales. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Muy buen aporte, Rosa. Y Natalia Coseo nos dice que en asignaturas como matemáticas se ocupa mucho con gráficos, tablas y fórmulas, lo que me parece también genial. O sea, una de las cosas que nosotros, y ahí valoro mucho el aporte de Natalia, es que una de las cosas que es un habilitante para la sociedad presente es que los estudiantes manejen ciertos habilitantes tecnológicos o programas como Excel y que les va a ayudar mucho en el mundo laboral. Bien, ahora me voy un poco acá a lo que es la gestión pedagógica, ¿ya? La gestión pedagógica forma parte del modelo de gestión de la calidad escolar, ¿ya? Pero también forma parte de lo que se conoce como el PME o el Proyecto de Mejoramiento Educativo, ¿ya? Existe también lo que es la gestión de recursos, existe también lo que es el liderazgo, la convivencia escolar, pero nosotros nos vamos a enfocar en gestión pedagógica. Y si bien las otras también son de nuestro interés y de nuestro alcance, donde realmente nosotros tenemos un rol central es la gestión pedagógica. Vamos a los detalles. Se compone de gestión curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula y apoyo al desarrollo de los estudiantes. Muy brevemente, y si bien esto ustedes lo van a disponer posteriormente, sí detenerme en algunas cosas. Por ejemplo, en lo que es gestión curricular, es muy importante que acá se gestiona o se generan, en este ámbito, se generan las condiciones para el aprendizaje. ¿Ya? Por eso que acá, por ejemplo, se dice y se afirma procedimientos y prácticas para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Otra cosa muy importante y que después la vamos a ver con algo más de detalle es asegurando la cobertura curricular. ¿Ya? Que obviamente en estos tiempos y en estos días va a significar todo un desafío. ¿Bien? Acá en el segundo punto que es enseñanza y aprendizaje en el aula, ¿ya? Los procedimientos y prácticas, pero esto ya tiene que ver con la implementación misma de la clase. Esto es la clase en sí. O vamos a hablar mejor de la sesión de clase
la sesión de trabajo. ¿Bien? ¿Ya? Y es todo para asegurar, y esto es mandatorio, desde el punto de vista de la política pública, es mandatorio asegurar el logro de los objetivos de aprendizaje. Un pequeño paréntesis. Solicito nuevamente apagar cámaras, micrófonos, y si tienen algo que manifestar, que lo hagan por el chat. Vuelvo a reiterar la solicitud de apagar los micrófonos y las cámaras por un tema de ancho de banda, principalmente. ¿Ya? Entendernos de la mejor manera. ¿Ya? Solicito apagar los micrófonos también, que todavía se escuchan algunos. Todavía se escuchan algunos. Francisco Varas, por ejemplo, por favor, si Inés. Sí, por favor, tienen que apagar porque de verdad estamos el internet o el web tiene que ser lo más bien, Pamela, si puede apagar su cámara, por favor. Apagar el micrófono. Todos los docentes que estén con micrófonos prendidos o cámara, por favor, apáguenlo ahora para poder continuar. Bien. Algunos sí todavía con su cámara y con su micrófono activo. Inés, por favor, si pudiera apagar su micrófono. Seguimos con ruido ambiente. Ahí estamos mucho mejor. Muchas gracias a todas y todos. Bien. Entonces estábamos en gestión curricular, estábamos en enseñanza y aprendizaje en el aula, y aquí un tema que también me parece de sumo importante, que es el apoyo al desarrollo de los estudiantes. Se refiere al desarrollo integral de los estudiantes, el desarrollo social, el desarrollo emocional, pero también enfatiza en el desarrollo académico. ¿Ya? Y me voy a detener ahí, y sobre todo tiene que ver con la implementación del decreto 67. ¿En qué sentido? Porque el decreto 67 justamente pone el foco en la evaluación para el aprendizaje. Por eso que vamos a hablar del tema del desarrollo académico y de las progresiones de los estudiantes cuando ya lleguemos al punto del decreto 67, bien digo. ¿Ya? Introducción general. A ver, el Excel, a ver, nosotros tenemos un conjunto de opciones. O sea, nosotros como Fundación LACE teníamos un conjunto de opciones, tuvimos un conjunto de opciones. Excel solamente, pero nosotros pensamos, claro, es para docentes. Entonces, Excel para docentes, pero si los docentes no ocupan todas las herramientas. Mejor pensemos en un curso de Excel aplicado. Y dado que estamos en el marco de un curso de Excel aplicado, lo principal de Excel que nos interesa como docentes es el ordenamiento y la sistematización de información. Por ejemplo, algunos ya habían hecho mención en el chat, ¿ya? Haciendo más efectiva su comprensión. Claro, si los datos están más ordenados, son más comprensibles, desde luego, ¿cierto? Pero también permite hacer algunos cálculos, permite hacer fórmulas que nos parecen importantes, por ejemplo, promedios, cálculos de porcentaje, pero también nos permite generar ciertos informes o tener ciertos insumos que nos permitan generar informes que se hacen a nivel semestral, informes que se hacen a nivel anual también. Si alguien tiene que decir algo, por favor, plantéelo por el chat. Nosotros, en la medida de lo posible, vamos a ir respondiendo. Bien. Punto 1. En la gestión curricular. Por ejemplo, un ámbito donde sería muy útil, por ejemplo, aplicar Excel es en la planificación de las unidades y en la planificación
de las clases, ¿ya? No vamos a entrar en este momento en el detalle de la sobrecarga, que si bien lo reconocemos y lo reconozco, ustedes lo que buscamos justamente es ir optimizando el tiempo de trabajo que ustedes tienen y tener mejores herramientas de gestión que permitan llegar más rápido a una toma de decisiones. A lo mejor generar herramientas Excel va a ser probablemente un proceso lento, pero una vez que ya las tengan interiorizadas, ya las tengan incorporadas ya al quehacer habitual, al trabajo profesional docente, les va a permitir muchos beneficios a cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos a esto que es el tema de la planificación de clases. Todas las planificaciones consideran distintos componentes, ¿ya? Va a depender muchas veces del modelo que utilicemos, de lo que nos hayan enseñado en la universidad, de lo que hayamos aprendido en una capacitación o de lo que establezca el colegio como política. No obstante, hay elementos que siempre van a estar presentes. Por ejemplo, no podemos disociar una planificación. Les recuerdo aquí para si alguien se... Estamos acá en el contexto de lo que es una planificación de unidad. Bien. Entonces, como estamos en el contexto de planificación de unidad, nosotros planificamos una unidad para lograr determinados objetivos de aprendizaje. Una unidad debiera permitir eso, el logro de unos determinados objetivos de aprendizaje. Esto respondería a la pregunta ¿para qué? Aquí estamos ocupando Excel, fíjense bien, no estamos haciendo un curso de planificación, estamos haciendo un curso de Excel aplicado. Entonces yo les estoy mostrando acá cómo ustedes podrían ocupar el Excel. Los indicadores de evaluación. Si ustedes ven sus programas de estudio, al interior del programa, debajo de cada objetivo viene un conjunto de 4, 5 o 6 indicadores de evaluación. ¿Ya? El indicador de evaluación es, o debiera responder a la pregunta de cómo mido. ¿Ya? En el fondo, esto responde a un parámetro. ¿Dónde está mi parámetro de medida? Ahí esa parte no salió escrita. Ya, pero ahí está escrita. Un parámetro de medida. Luego, según decreto 67, y aquí ya entramos más al fondo. A ver, no es que me esté adelantando, ni mucho menos, pero sí les hago este link de que en el decreto 67, por ejemplo, se establecen las evidencias, y las evidencias pueden ser de 3 tipos. De progreso o de logro. Solicito nuevamente apagar micrófonos y cámaras, por favor, para permitir un mayor ancho de banda a cada una y cada uno de ustedes. Bien. Voy a continuar para seguir. Ahora, el decreto 67 establece que uno debe considerar siempre la evaluación en proceso de planificación. Por lo tanto, en la planificación de unidad, yo voy a establecer, yo tengo una evaluación. ¿Ya? Esta evaluación, solicito nuevamente el apagar micrófonos, por favor. Solange, les pido encarecidamente, de verdad, para... Bien, gracias. La evaluación. No vamos a entrar en detalles en esta sesión porque es introductoria, pero sí se hace una clasificación de que si la evaluación dentro de mi unidad, ¿ya? Supongamos que estamos hablando de la unidad 1, y aquí también coloqué el nombre de la unidad. Por ejemplo, en biología podríamos hablar de unidad la célula. Estoy pensando en voz fuerte, ¿ya? O en voz alta. Entonces, claro, mi objetivo de aprendizaje va a ser el OA1, el OA2, por ejemplo. Necesito nuevamente apagar micrófonos, estimado docente, estimado colega,
estimada colega, necesitamos que esto vaya quedando apagado. Bien, continuamos entonces. Establecer el tipo de procedimiento e instrumento y la ponderación. Me voy a detener sobre la ponderación más adelante, ¿ya? Sí, dado que no es una capacitación sobre evaluación, no me voy a detener en los tipos de procedimientos y en los tipos de instrumentos. Solamente decir que existen instrumentos por observación e instrumentos escritos o también se le llama de papel y lápiz, ¿ya? Aquí están las pruebas, aquí están las rúbricas, las escalas de apreciación y las pautas de cotejo, ¿ya? Y los procedimientos son las actividades que ustedes utilizan para evaluar. Informe, maqueta, mapa conceptual, portafolio, prueba. La prueba muchas veces es a la vez un procedimiento y un instrumento, ¿ya? Hay veces que los nombres pueden coincidir, pero vuelvo a decir, no vamos a profundizar en este punto en este momento. Sí puntualizar que esta podría ser la estructura, ¿ya? Si esta estructura a ustedes les hace sentido, genial. Ahora, como el Excel continúa hacia la derecha, entonces piensen ustedes que la imagen que viene a continuación, seguimos a la derecha en el Excel, ¿ya? Entonces nosotros habíamos dicho y habíamos ya abordado todo lo que era la evaluación, la ponderación, la metodología de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo. Esto es súper importante porque no va lo mismo utilizar una metodología u otra. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de lo que son las metodologías activas y participativas. ¿Ya? Vuelvo a reiterar la solicitud y el requerimiento por nuestra parte y por parte de todos que se apaguen micrófonos y que se apaguen cámaras, por favor. ¿Bien? Las actividades de aprendizaje, el número de horas y las fechas correspondientes. Entonces, si consideramos la anterior slide, la anterior diapositiva, más la actual, nos quedaría algo un poco más extenso, ¿ya? Nos quedaría algo mucho más extenso desde la columna A hasta la columna, creo que es la O, ¿ya? Donde ya está el tema de las fechas. También está en la planificación de la clase, uno también podríamos optar por usar un Excel. Ahora, el Excel tiene la ventaja de que, por ejemplo, nos queda todo grabado, nos queda todo almacenado. Uno podría, por ejemplo, ocupar una herramienta que ustedes la van a, y aquí me voy a permitir, hay una herramienta, ustedes supongamos que esto sea una planilla Excel. Tenemos una planilla Excel con sus filas y con sus columnas. Ya, sin entrar en el detalle, pero esto es lo básico, ¿ya? Entonces voy a hacer esto para acá, para acá. No me marcó en una, estoy con una pizarra interactiva, si ustedes se pueden dar cuenta. Ya. Entonces, si usted abre, apenas pueda, abre una, esto es una planilla Excel. Pero yo acá abajo voy a tener una cosita que se llama hoja 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar más cursos o más clases, voy agregando hoja 2. Y esas hojas usted le puede colocar un nombre específico para que nadie se pierda con la información.
Esto lo van a ver ustedes con Mixi Tela. ¿Bien? Vuelvo a la presentación entonces. Aquí ya estamos en la clase misma. Si ustedes se fijan, la única diferencia con la planificación general tiene que ver con que primero nosotros incorporamos el número de la sesión y la fecha. Obviamente para tener después una trazabilidad. En la sesión 1 vi esto, en la 2 vi esto y puedo establecer una progresión. ¿Bien? Necesariamente una clase tiene que apuntar a un objetivo de aprendizaje mayor, o como algunos de ustedes dicen, o como algunos dicen, el objetivo curricular. El indicador de evaluación, sobre lo cual ya hemos hablado, y acá ya entramos nosotros en el objetivo de la clase. El objetivo de la clase, obviamente, lo diseñan y lo elaboran ustedes. Ahora, un objetivo de la clase que tiene que tributar al objetivo de aprendizaje del currículum, del programa, y al indicador de evaluación correspondiente. Lo voy a poner acá. ¿Ya? Necesariamente incorporar la metodología que vamos a trabajar, actividades de inicio, desarrollo y término, esto ya nosotros ya lo sabemos todos. Cómo trabajamos la evaluación, qué situaciones, qué instrumentos, qué vamos a trabajar en evaluación, y el tiempo y los recursos que siempre son componentes tipo de una planificación de clase, ¿ya? Entonces yo aquí puedo decir sesión 1, correspondiente al 25 de mayo, objetivo, y ahí voy completando todo hacia allá. Bien. Todo esto va a quedar grabado. Todo esto, también va a estar ahí, para que ustedes después lo dispongan. Continuamos. ¿Cómo se puede aplicar eso en la gestión pedagógica? Seguimos en la gestión curricular. Vamos a los procesos evaluativos, pero no voy a entrar en este momento aquí y ahora en los procesos evaluativos. ¿Ya? Vamos a ir cuando ya nos acerquemos más hacia lo que es el decreto 67 de 2018. ¿Ya? Así que, mientras tanto, continúo. A ver, creo que A ver, aquí esto es sumamente importante. Claro, me había saltado, me van a disculpar, pero me había saltado una diapositiva. Desde el punto de vista de la gestión curricular, a nosotros siempre nos piden asegurar la cobertura curricular. Entonces, yo aquí no lo tengo acá como concepto, pero lo dice más atrás cuando se habla de gestión curricular. Asegurar cobertura curricular. Obviamente, en tiempos como los que estamos viviendo, eso es un poco más complejo. Pero pensemos en una situación de normalidad. ¿Ya? La herramienta básica que yo sugeriría para desarrollar instrumentos para hacer un seguimiento. Otros hablan de un seguimiento y también de un monitoreo a la gestión curricular es una carta Gantt. ¿Ya? Hay distintas formas y métodos de hacer una carta Gantt. ¿Ya? No vamos a entrar en el detalle porque eso lo va a ver Mitzi en las próximas sesiones. Pero me voy a permitir mostrar algunos ejemplos. Este es un ejemplo explícito de cómo se hace una Gantt con el currículum. Por ejemplo, acá, miren, esto está un poco antiguo ya, pero igual nos sirve para el ejemplo. Se habla de aprendizaje esperado. Entonces, ¿qué se hace? Listan los aprendizajes esperados y después hay una parte donde se habla de fechas. Si ustedes se pueden dar cuenta, estamos en marzo y detalla el día en que empieza la semana. Entonces, siempre por lo general se coloca el día lunes, ¿ya? Entonces aquí, el lunes, la semana del 25 de mayo, nosotros debiéramos estar en el objetivo, podríamos estar en el objetivo 23. Estoy poniendo un nombre grande nomás, ¿ya? Ahora, lo que yo sugeriría, y me salto a la siguiente que tiene que ver con esta. Esta herramienta de carta Gantt
¿ya? Nos permitiría tener, por ejemplo, un listado, y en este listado debiéramos considerar objetivos de aprendizaje e indicadores de evaluación. ¿Ya? Ahora, ¿qué permite esto? Supongamos, a lo mejor esta columna no es necesaria, pero estas sí son necesarias. Y sobre todo estas. Estas establecen las fechas. ¿Ya? Y se va pintando de un determinado color el inicio y la duración estimada, pero también lo va a pintar con otro color en la medida que se haga un inicio y una duración real y nos permite establecer el porcentaje de completitud. Yo sé que estas dudas van a ir saliendo y probablemente haya más de alguna consulta el día jueves, ¿ya? Y si usted reserva la consulta, podemos profundizar un poco más en esto el día jueves. Pero me gustaría dibujarlo. Usted tiene, por ejemplo, acá, vamos a imaginar que esto sea una planilla, ¿ya? Donde yo tengo acá, podemos hacerlo de dos maneras, ¿ya? Incluso yo podría colocar acá en una columna el objetivo de aprendizaje, cuál es el indicador de evaluación. Yo sugiero que para hacer seguimiento focalicen en el indicador de evaluación. ¿Eso significa negar hacerlo por el objetivo de aprendizaje? La respuesta es no. No estamos negando hacerlo por objetivo de aprendizaje, pero lo que sí estamos diciendo es que mejor nos entrega un detalle más específico hacerlo por por indicador de evaluación. Entonces, el indicador de evaluación 1, el 2, el 3, el 4, sigo hacia el lado, nos dice inicio, duración, inicio, duración, pero este es el estimado y este es el real. Y aquí, como ustedes veían, les ponía la fecha. ¿Cuál es la solicitud? Acá, organizar por semanas. Y la otra sugerencia que yo les doy, son sugerencias, por si acaso. Organización por semanas e indicar la fecha asociada al lunes. Entonces, nosotros vamos a hablar la semana del 25 de mayo. Tengo entendido que el próximo lunes es primero. Entonces, después vamos a hablar la semana del 1 de junio. Semana, ¿cierto? Entonces aquí coloco 25, 5, 1, 6, 8, 6, 15, 15, 6, 22, 6, 29, 6. ¿Cierto? Y ahí ustedes van estableciendo, se va estableciendo toda la progresión. Ahora, esto ustedes lo van a ver en detalle junto con Mixi. Ya. Esa es la idea de esta carta Gantt, de cómo se aplica el Excel en la gestión pedagógica. Esto es para efectos de cobertura curricular. ¿Ya?
avanzamos, cuando hay una que nos va a quedar, después lo podemos corregir, pero hay una que quedó en blanco. ¿Bien? Ya. Vamos a lo segundo, que es cómo se aplica en la enseñanza y aprendizaje en el aula. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta o consulta, la pueden ir formulando en el chat. Ahora, si se van acumulando muchas, probablemente voy a tener que dejar algunas, posponer algunas. La idea es que en la sesión del jueves sea para consultar dudas, para trabajar en conjunto, para ejemplificar, para tener acá una planilla Excel. Ya, perfecto. Seguimos entonces. No voy a entrar en la política de leer la PPT porque considero que es una lata, pero sí, por ejemplo, usted puede llevar un leccionario. Usted puede llevar un leccionario en Excel. No voy a entrar en la explicación de un leccionario en qué ni mucho menos. Pero todos sabemos que un leccionario tiene algunos componentes fundamentales. Fecha de la clase, obvio. Número de horas. Objetivo de aprendizaje. A ver, puede que algunos colegios, puede que algunos equipos directivos, puede que algunos UTP no pidan el objetivo de aprendizaje. Sin embargo, si nosotros queremos ser más explícitos e intencionados y sistemáticos, como decía alguien por ahí, en que una clase apunta a un objetivo de aprendizaje y apunta a un indicador de evaluación, lo mejor sería evidenciarlo. Y también podríamos evidenciarlo en el leccionario. Obviamente el objetivo de la clase y obviamente las actividades de aprendizaje. A ver, yo aquí quiero detenerme un poco porque más de alguno o de alguna podrá pensar, ¿y cuál es la utilidad de esto? Bueno, si usted quiere ver dónde quedó en la clase anterior, por ejemplo, no tiene que estar buscando el libro, a lo mejor el libro lo tiene su jefe de UTP o su jefa de UTP, o lo tiene algún colega o alguna colega. En cambio, no, yo tengo en el computador, lo puedo ver, o lo tengo en el teléfono, lo puedo ver aquí, de esto, listo. Asunto resuelto. ¿Ya? Tiene que ver con cómo se accede de mejor manera a la información. En definitiva, el Excel tiene que ver con un tema principalmente de acceso a la información, pero también tiene que ver con la rapidez en que accedo a la información, a la efectividad, y ya lo dijimos delante, al orden de la información. Y cómo eso, en definitiva, lo que en definitiva nos permite es, lo voy a decir, parece que al tomarlo de acá se va para allá. Lo que en definitiva nos permite es tomar decisiones. Me van a disculpar que escriba así, pero tengo los nombres de ustedes están al lado. ¿Ya? Ahora, dado que me ayudaron con esto, lo voy a poner al lado para que se entienda mejor. Tomar decisiones. A veces el lápiz no marca el digital, así que, pero bueno, lo vamos a dejar ahí mientras tanto, ¿ya? Leccionario, sigamos adelante. Si alguno quisiera, o si se lo piden, permitiría llevar anotaciones y hoja de asistencia, ¿ya? Y en el apoyo al desarrollo de los estudiantes, como ya lo dijimos, también tiene que ver con todo lo que también está en el decreto 67, sobre todo en el desarrollo académico, en el desarrollo pedagógico. En cuanto a la herramienta de anotaciones y hoja de asistencia, por ejemplo, esto es para anotaciones o registros. Todavía estamos en el punto en que el Excel nos estaría sirviendo para ordenar información, ¿ya? Para registrar información.
Fecha del registro, no sé, por el 25 de mayo, la asignatura que se registra las observaciones en historia, la descripción de la observación, no sé, pues lanza un papel. Estoy siendo muy genérico y muy prosaico en esto. Pero estoy tratando de ver cómo proporcionamos desde nuestro punto de vista los mejores apoyos para ustedes. Categoría de la observación. Y aquí, si me permiten un comentario, positiva, negativa u observación. ¿Ya? Hay una tendencia a colocar más anotaciones negativas. También existen las observaciones positivas o una simple observación. Y también para registro de entrevistas, que obviamente están en la misma página. ¿Ya? Respecto de lo que dije delante de las filas. Perdón, no de las filas, de las hojas. Acá, y esto lo van a ver con Mitzi, pero también quiero que lo veamos y lo practiquemos en vivo y en directo el día jueves. Uno puede ir agregando hojas. Entonces, yo puedo tener a todos mis estudiantes acá. Tengo un Alberto Acuña, una Adriana Maya y un Nicolás Redondo. Y puedo tener hasta el número que ustedes quieran. ¿Ya? Registro de entrevistas y fecha de entrevistas habíamos señalado. En el caso de, esto es mucho más sencillo porque esto tiene que ver con, habíamos dicho Alberto, ya, supongamos que sea Araya. Entonces vino el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, y esto es punto y cruz. Igual que, pero faltó el 6, faltó el 7, pero volvió a venir después. ¿Ya? O sea, es sumamente, esta es la parte fácil, todavía estamos en la parte fácil. Vamos al decreto 67. A ver, insisto, hay cosas que puedo hacer modificaciones acá posteriormente. El decreto 67, como ustedes bien saben, es el decreto que norma la evaluación educativa en escolares. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos decir. Data, como ya lo dije recién, de 2018. Y en este momento está en proceso de implementación. Yo recomiendo, hay un documento que está en el Mineduc que se llama Orientaciones para la implementación del decreto 67. Lo voy a anotar completo para que esa T nos salió muy cristiana, pero se puede borrar. Y la podemos hacer un poquito mejor. Para la implementación del decreto 67. Bien. A ver, ¿qué nos dice el decreto 67 en palabras generales? El decreto 67, en primer lugar, plantea un foco o un paso de lo que es la diversificación de la evaluación. ¿Ya? Es decir, pasar de un enfoque sumativo a un enfoque formativo, pero considerando los distintos momentos de la evaluación. La evaluación tiene que ser diagnóstica, tiene que ser formativa, pero también tiene que ser sumativa. ¿Ya? El decreto 67 no niega la evaluación sumativa, pero sí complementa, amplía el espectro de lo que es la aplicación de las evaluaciones. Esto es sumamente importante. Se considera que se pueden evaluar distintos objetos, por ejemplo. ¿Ya? Y después vamos a hablar de los objetos. ¿Ya? Principalmente estos objetos tienen que ver con, lo voy a poner acá en un punto al margen, cuando a usted le digan, la evaluación permite evaluar distintos objetos,
nos referimos al proceso, al progreso y al logro de aprendizaje. Lo vamos a profundizar en un par de slides más adelante, de diapositivas más adelante. Por ejemplo, en el proceso de aprendizaje, vamos al proceso, se evalúa, por ejemplo, ¿qué cosas? Indicadores como efectividad, indicadores como puntualidad, indicadores como participación, colaboración. Pueden ser otros también. ¿Ya? En el progreso es cómo el estudiante avanza respecto de su propio aprendizaje. Un pequeño comentario al margen. Si un estudiante comenzó con sus aprendizajes del año anterior logrados y un estudiante empezó con aprendizajes más descendidos, por ejemplo, si los dos llegaron al final del año con los mismos resultados, el progreso del estudiante más descendido fue mayor a aquel esfuerzo que hizo o progreso del estudiante que ya empezó más o menos con niveles avanzados, ¿ya? Entonces también esto nos permite trabajar de mejor y de mayor manera la diversidad en el aula. El producto o el logro de aprendizaje. Y aquí viene el tema de lo que son las evidencias, ¿ya? Y para estos tres objetos, volvamos a mencionar proceso, progreso y logro, se puede aplicar tanto evaluación formativa, sumativa y yo agregaría también diagnóstica. Continuamos. Principios del decreto 67. Ustedes van a tener la PPT, van a tener todo esto, pero yo igual me voy a limitar a mencionar y a enfatizar en algunos puntos. Primero, no se enfoca solo en el producto, ni en lo final, ni en el logro. Es el qué aprenden los estudiantes, pero también el cómo lo aprenden. ¿Ya? Sumamente importante. Y volvamos a lo que siempre hemos dicho de la tridimensionalidad. Esto aplica para contenido, para contenidos conceptuales, podríamos precisar procedimientos y actitudes, ¿cierto? Docentes y estudiantes deben tener claro de qué se evalúa y cómo se evalúa, ¿ya? Por ejemplo, el estudiante, esto es sumamente importante, y aquí va a depender de la mediación pedagógica que haga cada docente. Por ejemplo, en primero básico, a lo mejor la profesora a lo mejor no les va a poner todo el objetivo de aprendizaje del currículum, pero el estudiante sí tiene derecho, el niño que tiene 6 años o 7 años en primero básico, sí tiene derecho a saber cómo se le va a evaluar, por ejemplo, y cuál es el criterio, y ahí la mediación pedagógica de la profesora va a ser fundamental, ¿ya? El derecho a la retroalimentación, que se hace cargo del hecho que la evaluación no es solamente para recoger información, que la evaluación no es solamente emitir juicios sobre esa información, sino que esa evaluación fundamentalmente sirve para dos cosas. Y yo creo que esto más de alguna vez todos ustedes lo habrán escuchado o leído, para tomar decisiones que permitan la mejora. De eso se hace cargo la retroalimentación. El enfoque es para el aprendizaje. Me voy a detener acá un poco. Lo recomiendo 100%. Hay un autor que se llama Miguel Ángel Santos Guerra, ¿ya? Que él habla de, bueno, hay varios autores que hablan de las finalidades de la evaluación, pero él habla de una evaluación certificadora y de una evaluación que apunta a la formación. Y la evaluación tiene que tener ambas. Tiene que certificar que tú lograste algo, tiene que certificar un logro de aprendizaje, pero también tiene que formar. ¿Ya? Entonces, antes, todos
todos, me incluyo, ustedes, usted allá, usted en el norte, usted en el sur, usted en Santiago, yo como docente de aula, todos en algún momento pensamos en la evaluación como el instante en que se pone una nota, un 5,2, ¿cierto? Pero resulta que en términos de aprendizaje un 5,2 no dice absolutamente nada, ¿ya? El 5,2 es la certificación traducida en número. Y en preescolar es una certificación expresada en un concepto, ¿ya? Por eso es sumamente importante lo que vamos a desarrollar en esta sesión, ¿ya? En el sentido que el decreto 67 es mandatorio en muchos aspectos y todos vamos a tener que entrar en eso, ¿ya? Justamente acá estábamos, justo es lo que estaba diciendo anteriormente arriba, pero está escrito acá. Se califica solo lo que se ha tratado, me parece a estas alturas algo ya de perogrullo, ¿ya? El principio de inclusión tiene que ver con que, ojo, ya, trabajamos la diversidad, pero la diversidad también tiene que ver con que, ojo, se trabajan distintos procedimientos e instrumentos también. Y nosotros, y aquí no podemos autoengañarnos, todos, por cultura pedagógica, hemos sido muy buenos para pruebas. También la política pública también ha tenido un rol en eso, o sea, PSU, CIMSE, la prueba. Pero resulta que la prueba en absoluto no es el único instrumento, ¿ya? Entonces, con la implementación del decreto 67 de evaluación de 2018, tenemos que propender a la diversificación de estos procedimientos, o en la literatura también lo pueden encontrar como situaciones de evaluación, y también una diversificación de los instrumentos de evaluación, ¿vale? También para trabajar con esta diversidad, considerar diversas características, ritmos, formas de aprendizaje, necesidades e intereses también. Y también se establece la participación activa de los estudiantes. Proseguimos. Criterios de calidad. Aquí hay cosas que son básicas, pero igual creo que es bueno que las nombremos. Primero, la evaluación tiene que estar alineada con los aprendizajes. Tiene que estar alineada con los objetivos de aprendizaje, los llamados OA, y con los indicadores de evaluación que uno podría decir son nuestros IE. ¿Ya? Tiene que existir evidencia evaluativa suficiente y variada. Y aquí me voy a detener un poco. Todos a esta altura debiéramos saber que en la evaluación, y no voy a entrar en la discusión conceptual de la evaluación, la definición de, no sé, de San Martín, la definición de Casanova, la definición de Tyler, no nos vamos a meter en ese quilombo aún, o tal vez no. Pero todos reconocen algunos elementos comunes dentro de lo que es la evaluación. Y la evaluación es principalmente cómo se recoge información, recopilación o recolección de información. Esa información se traduce en evidencia. ¿Y qué nos dice el decreto 67? Que esa evidencia tiene que ser suficiencia, o sea, la evidencia me tiene que dar cuenta del objetivo de aprendizaje. Si mi objetivo de aprendizaje es evaluar algo, yo no le puedo preguntar ni pedir al estudiante identifique, describa, comprenda, no. Si yo hablo de objetivo de aprendizaje evaluar, bueno, las evidencias me tienen que dar cuenta que el estudiante está evaluando, ¿ya? Tal como lo dijimos antes, se evalúan procesos, progresos y logros. Y nuevamente, calificar solo aquellos logros que los estudiantes han tenido oportunidad de aprender. Se tiene que propender a situaciones evaluativas que muestren sentido o relevancia del aprendizaje. A ver, y aquí algo muy personal. Por razones de formación, he leído muchísimo sobre evaluación. Pero más que hablar de todo lo que uno pueda haber leído y de los conceptos y de los autores y todo lo demás, creo que es fundamental establecer que la evaluación hay autores que la categorizan como un campo de batalla. Muchas veces la evaluación es un campo de batalla pedagógico.
Es un campo de batalla entre equipos de gestión y docentes. O es un campo de batalla entre docentes y estudiantes. Y a ratos también puede ser un campo de batalla entre padres e hijos. El decreto 67 lo dice y dice que todo eso es un riesgo. ¿Ya? Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque el estudiante tiene que saber o tiene que internalizar que eso que va a aprender y eso sobre lo cual se le va a evaluar tiene sentido y es relevante. Probablemente, y yo no le digo a ustedes, a mí también me pasó, oiga, profe, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué me sirve el logaritmo? ¿Para qué me sirve la ecuación logarítmica? ¿Para qué me sirve aprender sobre el proceso de independencia? ¿O para qué me sirve saber de las células? ¿O para qué me sirve aprender del cigoto? No sé, estoy pensando en conceptos de distintas asignaturas. ¿Ya? ¿De qué me sirve bailar polka del Valle Central del siglo XVIII? Entonces, sentido y relevancia. Y eso es algo donde la comunicación entre docentes y estudiantes y familias es fundamental. Insisto en lo mismo, ojalá esto hubiera sido un curso mucho más grande de Decreto 67, pero estamos introduciendo y estamos abriendo los campos, ¿vale? Estrategias evaluativas diversificadas, y aquí una idea que se repite, situaciones, procedimientos e instrumentos que puedan ser diferentes unos respecto de otros. Orientaciones generales. A ver, aquí hay un concepto y ahora vamos a entrar más en detalle si ya alguno está, oh ya, pero yo quiero ver el Excel. Vamos por partes. Planificación evaluativa. Una de las cosas el decreto 67 es cómo integramos la evaluación en la planificación o cómo hacemos una planificación evaluativa. Lo dijimos anteriormente y lo vamos a volver a decir. Primero, definir objetivos e indicadores que van al interior de las unidades. Segundo, las evidencias que necesitamos recoger. Yo necesito recoger un informe. ¿Un informe sobre qué? Un informe sobre cómo la pandemia del COVID-19 llegó a Chile. Estoy pensando en voz fuerte, ¿ya? En voz alta. Evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? Y después ya vamos a ver cuáles son, que existen distintos tipos de evidencia también, ¿ya? Las evidencias son de logro, de progreso o de proceso, según su objeto, ¿ya? Considerar instancias de evaluación diagnóstica, formativa, sumativa. Aquí uno podría comentar muchas cosas sobre evaluación diagnóstica, ¿ya? Muchas cosas sobre planificación, muchas cosas sobre instrumentos de evaluación. Yo sé que el problema, o uno de los problemas que tenemos los docentes más marcados, y eso ha estado evidenciado sobre todo en los últimos años, en distintas situaciones, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la sobrecarga y el tiempo, ¿ya? La reivindicación del 50-50. Ahora, yo lo pensaba en la mañana, esto es como, a ver, yo quiero llegar de Santiago a Valparaíso, ¿cierto? Entonces yo quiero llegar de un aprendizaje inicial a un aprendizaje logrado. A lo mejor de Santiago al Paraíso yo necesito un vehículo que tenga combustible, que tenga los neumáticos en buen estado. La pregunta es, ¿qué pasa si no están todas las condiciones? Ok, no están las condiciones. ¿Cuál es el punto? Que igual tengo que llegar a Valparaíso. ¿Ya? Entonces, y esto no significa en ningún caso ignorar las condiciones que tenemos en el entorno, ¿ya? Las condiciones administrativas, las condiciones laborales, sino que cómo nosotros integramos todo eso. Porque yo tengo que llegar de Santiago a Valparaíso igual. Yo necesito igual llegar de un aprendizaje inicial a un aprendizaje logrado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el llamado que nosotros podemos hacer? ¿Y cuál es el espíritu del decreto 67? La planificación. La evaluación no es un trámite.
no es un trámite, no es un trámite administrativo. Yo pensaba adelante, se genera a veces un problema cuando se tiene que hacer la evaluación diagnóstica en los últimos días del año porque está todo el mundo apurado por irse de vacaciones. Y está bien, si nadie dice que está mal, ¿ya? Pero un instrumento de evaluación diagnóstica es también muy importante. Lo que pasa es que se dice, no, lo que pasa es que no lleva nota. Ojo, ahí, y no lo voy a profundizar en este momento, pero muchas veces el tema de la nota tiene que ver más con la función social de la calificación, y eso es distinto a la función pedagógica de la evaluación. Así que ahí, bueno, todo esto en el decreto 67 está considerado, ¿ya? No me voy a extender más sobre esto, aunque me encantaría, pero no me voy a extender más sobre este punto, ¿ya? Y esto es súper importante y ojalá en otro momento pudiéramos hablar más de esto. Tiene que ver con cómo uno lleva desde un aprendizaje inicial a un aprendizaje logrado. El camino a recorrer entre un aprendizaje inicial y un aprendizaje logrado se llama una ruta de aprendizaje. ¿Ya? Vamos a lo nuestro, el Excel. Si ustedes se dan cuenta, este Excel es muy similar al que vimos rato atrás respecto de la planificación de la unidad. ¿Ya? Me van a disculpar, pero necesito tomar un poco de agua. Obviamente, yo necesito tener mis objetivos, mis indicadores, mis evidencias. ¿Ya? Si acaso van a ser de progreso, van a ser de progreso o de logro. ¿Ya? Y aquí, y lo voy a tener que corregir, por supuesto, y aquí uno incluso podría abrir entre, sí, a ver, no, acá, abrir una nueva columna que hable de la descripción de la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que quiero lograr? ¿Cuál es la evidencia que quiero obtener? ¿Cierto? ¿Ya? Porque yo la puedo describir acá. X, Y, Z. X, Y, Z. Pero si yo hago la descripción de la evidencia acá, yo puedo simplemente colocar un punto. Puedo decir, la evidencia es tanto. ¿Ya? O le ponemos una cruz, como usted quiera. ¿Ya? Pero yo creo que son temas que tenemos que ir hablando, tenemos que ir viendo. ¿Ya? Y los distintos momentos de la evaluación, si es diagnóstica, formativa, sumativa, procedimiento, instrumento, ponderación. A ver, una de las grandes novedades del decreto 67 es que introduce la ponderación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice? Por ejemplo, que las evaluaciones que impliquen que las evaluaciones o los instrumentos que impliquen evaluar varios objetivos de aprendizaje de una manera integrada debiera tener una mayor ponderación. Entonces, nos dice el decreto 67 que puede tener una mayor ponderación cuando se abordan más objetivos de aprendizaje, cuando se trata de un trabajo o de una evidencia integrada, e incluso se abre a la opción de tener una evaluación al final del año, una evaluación final, que no debe sobrepasar el 30% de la nota anual. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá con esto? ¿Qué sucede acá con esto? Desde el punto de vista de la evaluación. Que uno de los problemas que detecta el Mineduc en sus documentos tiene que ver con
A ver, cuando se evalúa todo, por ejemplo, cuando se evalúa, no sé, una actividad como súper pequeña y tiene el mismo valor que la prueba, que una prueba de unidad. Entonces, aquí, ¿qué dice el decreto 67? Bueno, aquí podemos establecer ponderaciones, ¿ya? El documento de las orientaciones a la implementación es muy bueno en ese sentido, ¿ya? Ahora, estamos frente a una novedad que es tan importante que probablemente sí haya que recoger más evidencia en cuanto a esto, en cuanto a este punto, ¿ya? Es sumamente importante ir teniendo esas evidencias. Y obviamente el número de fechas y de horas. Si podemos conversar y profundizar más sobre este punto el día jueves, genial, ¿ya? Y esto por sobre el decreto 67. Yo puedo ocupar Excel o podemos ocupar Excel, por ejemplo, y aquí hay una pregunta que muchos docentes nos hemos hecho. ¿Cómo yo sé que mi evaluación permite evaluar lo que se dice que hay que evaluar? Por ejemplo, propongo una planilla Excel donde usted diga, lo que yo quiero es, desde mi objetivo de aprendizaje, desde mi indicador de evaluación, decir, lo que yo quiero es levantar, y aquí me voy a detener un poco, porque aquí hay un concepto, aquí hay conceptos. Yo puedo levantar o descriptores de desempeño o podemos levantar reactivos. Reactivo es lo que habitualmente todos conocemos como las preguntas. ¿Cierto? No vamos a entrar en la discusión reactivo-pregunta, simplemente porque hay veces, hay preguntas que se formulan como no preguntas, como por ejemplo como frases para completar, y por eso que en definitiva el concepto que agrupa todas las situaciones que tienden a pedir una respuesta de un estudiante que debieran ser no preguntas, sino que debiesen ser el concepto de ser reactivos. Descriptores de desempeño. Cuando hablamos de descriptores de desempeño, estamos hablando del desempeño esperado en un instrumento de observación. ¿Ya? Una rúbrica, una escala de apreciación, una pauta de cotejo. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, no hay tanto trabajo por hacer en el sentido que hay muchas cosas que ya están, hay muchas cosas que ya vienen de antes. Nosotros sabemos que tenemos un listado de objetivos de aprendizaje, sabemos que tenemos indicadores de evaluación, sabemos que hay 3 tipos de evidencia con los cuales podemos trabajar, sabemos que hay diversos procedimientos e instrumentos, pero también podemos llegar a decir, lo que yo quiero es tener una pregunta o es tener un reactivo o un descriptor que apunte explícitamente a generar un objetivo de aprendizaje. Probablemente sobre esto también tengamos que profundizar un poco más el día jueves, pero esto yo lo estoy planteando de modo de que explícitamente las preguntas que pueden ir en una prueba o los descriptores de desempeño que pueden ir en un instrumento con observación tributen explícitamente a un objetivo de aprendizaje o a un indicador de evaluación, ¿ya? Considerando las evidencias y los tipos de evaluación que se recomiendan. Lo otro son las tablas de especificación, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? La tabla de especificaciones podemos partir del objetivo, del indicador, nuevamente lo mismo, las evidencias, la descripción de la evidencia, el número, y aquí entramos probablemente más en detalle, el número del descriptor de desempeño, y aquí entre paréntesis probablemente no se ve mucho, si es escala de apreciación o rúbrica, número de reactivo, si es prueba escrita, ¿ya? Tipo de habilidad,
o conocimiento en base a Bloom, Anderson, Cradwell, que tiene que ver con reconocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, o los tipos de conocimiento, si es factual, conceptual, práctico o metacognitivo. Ahora, ¿por qué la tabla de especificaciones? Porque la tabla de especificaciones lo que permite después es analizar los resultados. Ese es el tema. Entonces, por ejemplo, yo digo acá, a ver, el número del descriptor de la prueba, vamos a ir desde la 1, la 2, la 3, la 4, ¿ya? Hay distintas formas, ¿ya?, de hacer una tabla de especificación. Cada colegio tiene, o muchas veces, a veces incluso algunos no las ocupan, ¿ya? Pero sí es sumamente importante porque nos permite después ir teniendo un proceso de toma de decisiones, ¿ya? Hay algunos que las organizan desde el objetivo. Aquí también está organizada desde el objetivo, ¿ya? Y están organizadas desde el indicador. Y no necesariamente esto tiene que ir correlativo como ir a 1, 2, puede ser la 1, la 5, o incluso podemos agrupar, ¿ya? Puede ser que a lo mejor la pregunta 5, 8 y 10 me apunten a este objetivo, a este indicador, y desarrollemos estas habilidades con estas preguntas, ¿ya? Probablemente también sea un campo sobre el cual nosotros podríamos ir eh, profundizando más el día jueves. Simplemente estoy viendo cómo ocupamos el Excel, cómo podemos ocupar el Excel a nuestro favor. Y aquí lo que estamos haciendo es ordenar información. Todavía estamos en el ordenamiento de información. Y acá, y aquí, no miren esto, ¿ah? Porque yo lo tengo en otra slide, lo tengo más grande y lo podemos leer con más claridad, ¿ya? Pero acá es súper importante, es lo mismo, y aquí estamos hablando de resultados por estudiante, y aquí ya entramos al tema de las fórmulas, que lo van a ver en más detalle conmigo. Esto hasta acá, no, hasta acá, es exactamente lo mismo que la slide anterior. ¿Ya? Ver slide anterior. Pero acá es donde comienza, yo diría, lo interesante. ¿Por qué? Aquí yo puse, no quise llegar hasta el 40 o hasta el 35 o hasta el 45. Entonces puse del 1 al n. Y el n viene después del 13. Porque uno podría seguir y colocar 14, 15, 16, 17, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? Pero lo importante es que yo acá voy a tener y puedo tener el resultado por estudiante. Pero yo puedo tener el resultado por estudiante si yo, a ver si esto me lo permite, si yo hago los análisis hacia abajo, yo puedo tener el resultado por estudiante. Si yo hago el análisis hacia el lado, y cuando hablo de análisis me refiero a promedio, o lo que en estadística se llama la media, ¿cierto? Puedo sacar porcentajes, ¿ya? O suma, para sumar puntajes, por ejemplo, ¿ya? Lo importante acá es que se utilice un solo criterio para graficar los resultados en una planilla, ¿ya? Más adelante voy a dar algunas recomendaciones sobre esto, más adelante en los 15 minutos que van quedando, ¿ya? Lo importante es que acá yo voy completando ciertos datos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si yo estoy en un instrumento, supongamos que yo estoy en un instrumento de prueba de selección múltiple, instrumento que nosotros conocemos bastante, a excepción de profesores de educación física o de profesores de música, de arte, donde se utilizan otros instrumentos. Y me consta también que a veces ni siquiera se usan.
¿Ya? Me consta. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión, sino simplemente decir, ok, derivado de todo lo que ya habíamos hecho antes, yo acá lo que hago para establecer el resultado de los estudiantes, y estoy hablando del resultado de los estudiantes a nivel curso, si yo hago el análisis acá, esto me da el análisis a nivel de curso. Y el análisis a nivel de curso lo puedo hacer por objetivo de aprendizaje, por indicador de evaluación, pero también lo puedo hacer por descriptor o lo puedo hacer por reactivo. Probablemente muchos de ustedes se han visto enfrentados a situaciones donde hay ensayos, por ejemplo, ensayos SIMSE, y te dicen, por ejemplo, el 60% respondió la A, en la pregunta 1, el 40, no, hagamos un poco otro porcentaje. El 15%, el 15% respondió la B, el 15% la C, y el 10% la B. ¿Cierto? Esto es lo que me permite hacer un análisis de curso, ¿ya? Entonces yo puedo decir después, haciendo un análisis por indicador de evaluación, el indicador de evaluación 1 fue logrado en total por el 72% de los estudiantes. Entonces me permite ir haciendo estas agrupaciones de resultados, ¿ya? Es sumamente importante en el caso de una prueba de selección múltiple que usted establezca acá cuál es la respuesta correcta. O la clave, como se dice, ¿cierto? Y el valor o puntaje de referencia que por lo general en una pregunta de selección múltiple bordea un punto o 2 puntos, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto para instrumentos por observación? Vuelvo a decir, si alguien queda con dudas, todo eso, tenemos la sesión del jueves. La sesión del jueves espero que podamos trabajar más, con más interacción, con más dudas y más profundización probablemente. Sobre todo lo que tenga que ver con el decreto 67 y con estos instrumentos que estamos proponiendo. ¿Ya? En el caso de un instrumento por observación, nosotros primero tenemos que colocar en alguna parte de la planilla qué significa cada puntaje. Si yo pienso en una rúbrica, por poner un ejemplo, una rúbrica, generalmente, cualquiera podría pasar en otras categorizaciones, pero generalmente partimos de que no está, por lo tanto tiene 0, del insatisfactorio, que tiene 2, el básico, que podría tener 4 o 5 si ustedes quieren, para que a lo mejor le dé el porcentaje de aprobación, 6 para un competente y un 8 para un destacado, ¿ya? No estamos viendo acá el instrumento en detalle, no estamos viendo acá la rúbrica desplegada en la presentación. Simplemente estamos diciendo, generalmente los descriptores, las categorías de descriptor de desempeño en una rúbrica son estas. ¿Pueden ser otras? Por supuesto que sí. Lo importante es que detallemos el puntaje, ¿ya? ¿Saben que voy a borrar el 5 porque creo que induce más confusión que cualquier otra cosa? ¿Ya? Vamos a volver al lápiz. Entonces, ¿qué voy diciendo yo acá? Lo mismo que dijimos recién con respecto al caso anterior. Aquí podemos llegar al 14, al 15, al 16, pero para no hacerlo tanto, lo dejamos ahí. Supongamos que son cursos chiquititos de 13 alumnos, o de 14. Entonces, yo aquí, ¿qué digo? El estudiante 1, en los 6 descriptores de desempeño, o en los 6 ámbitos, en el primero obtuvo 8 puntos, en el segundo obtuvo 6 puntos, en el tercero obtuvo 6, en el cuarto obtuvo 6, en el quinto obtuvo 4 y en el sexto obtuvo 8. Le fue bien, ¿cierto?
Ya, entonces con eso nosotros ya decimos, a ver, primero esto nos permite calcular puntaje o calcular nota hacia abajo. Hacia abajo hacemos el análisis individual del estudiante. Discúlpenme que aquí, no, esto no, probablemente tenga que agacharme un poco y hacerlo más. Análisis por estudiante. Análisis por estudiante. ¿Cierto? Y hacia el costado, el análisis global. ¿Cierto? También. Esto nos permite analizar resultados. Lo importante de esto es que también tengamos el valor del puntaje de referencia. Para todos los efectos, el puntaje de referencia siempre va a ser 8. Estoy pensando en una rúbrica que tenga 8, otra puede tener un puntaje máximo de 6, otra puede tener un puntaje máximo de 9. Lo importante es que acá tengamos nuestro puntaje de referencia, ¿ya? Para saber cómo andan los estudiantes acá. Y esto nos permite, por ejemplo, hacer un análisis global y lo mismo que en el caso anterior. Por objetivo de aprendizaje, por indicador de evaluación, por descriptor. ¿Ya? O por ámbito, si ustedes también quisieran. ¿Ya? Lo importante y lo crítico es que tengamos esto. Porque así vamos a saber cuál es realmente el desempeño del estudiante. Un momento. Bien. Y acá lo mismo sucede si yo quiero tener ya los puntajes de un estudiante. Supongamos esto en el caso de una prueba de selección múltiple. Bien. Entonces simplemente yo digo 0 respuesta incorrecta, 1 respuesta incorrecta y voy haciendo los análisis nuevamente hacia abajo, los análisis por estudiante individual y los análisis grupales, ¿ya? O los análisis conjuntos, podríamos decir también. ¿Cierto? Hacia el costado y hacia abajo los otros. Y esto también nos permite, ¿qué cosa? Nos permite calcular puntaje total, nota, porque igual tiene que ir expresado una nota, ¿ya? Una nota, y también puede permitirnos establecer ciertos porcentajes de logro. Y esos porcentajes de logro pueden ser a nivel individual o colectivo por, nuevamente lo mismo, por reactivo, por indicador de evaluación o por objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Esto, sobre todo estos últimos puntos, yo voy a dejar la sesión del jueves también para profundizar y ver más este tema, que son probablemente un poco más complejos que los anteriores, donde era solamente ir ubicando información. Aquí ya tenemos que trabajar con herramientas de promedio, de porcentaje, cálculo de media, cálculos estadísticos, distintas herramientas que pueden trabajar ustedes también. Resultados por estudiante y curso por instrumento, la síntesis de los porcentajes de logro. Aquí ustedes pueden ir seleccionando, ¿ya? En la medida de la carga de trabajo que cada uno de ustedes tenga. Pero, por ejemplo, se van proponiendo distintas ideas. Por ejemplo, yo aquí puedo tener estudiante 1, 2, 3, N, ¿cierto? El objetivo de aprendizaje, y yo puedo decir, de acuerdo al análisis que hicimos en las tablas anteriores, el porcentaje de logro del estudiante denominado, no sé, pues, Olga, por pensar algo, el porcentaje de logro es de 90, ¿ya? Entonces eso se distribuye en el indicador 1, 2 y 3,
tuvo porcentaje 85, tuvo porcentaje 100 y tuvo porcentaje 90. Por ejemplo. Incluso uno podría desglosar más y decir, ¿y cómo anduvo por habilidad? ¿Y cómo anduvo por tipo de conocimiento? Esto no lo mandata el decreto 67, ¿ya? Pero sí es me refiero, esta parte no, pero por ejemplo, sí es importante establecer cuál es el porcentaje de logro del objetivo de aprendizaje y cuál es el porcentaje de logro del indicador de evaluación. ¿Y eso por qué? Por una razón muy sencilla. Porque y esto ya es estudiante por estudiante, cuando yo tengo porcentajes de logro del objetivo de aprendizaje, porcentajes de logro del indicador de evaluación, porcentaje de logro de la habilidad y porcentaje de logro del tipo de conocimiento, yo puedo decir qué decisiones yo puedo tomar. Y esta es la columna de la toma de decisiones. Y estas decisiones, como ya todos me imagino lo saben, tienen que ver con cómo se mejora. Y ojo con esto. Esto va directamente alineado con la evaluación docente. Y va directamente alineado con cómo ustedes son evaluados en el instrumento de portafolio, por ejemplo. ¿Ya? Porque el portafolio también dice cómo utiliza usted los resultados de la evaluación. Y resulta que es en evaluación, y es en análisis de resultados, y es en reflexión, donde generalmente los docentes obtienen porcentajes más bajos. Bien, nos acercamos ya al final del camino, ya en esta presentación. Y aquí lo mismo, por ejemplo, respecto de planilla de resultados para toma de decisiones. Este es muy parecido al anterior, a lo mejor algo distinto tiene, tendría que revisarlo, a ver. Es básicamente lo mismo, ¿ya? Es básicamente lo mismo y cómo a partir de esto se pueden ir tomando decisiones. Lo que se llama también las remediales, ¿ya? Y el decreto 67 ahí sí que es claro y es muy claro. Tiene que haber retroalimentación. Esto también son herramientas para la retroalimentación. Tiene que haber remediales. Tiene que ser un proceso donde el aprendizaje vaya en una espiral, ¿ya? Por eso digo, hay muchas cosas que a lo mejor aquí las hemos visto muy rápidamente, pero sí me gustaría profundizarlas con ustedes este jueves que viene. Y con esto yo creo que ya estaríamos. Son 1, 2 y, si me permiten, probablemente pueda pasarme 1 o 2 minutos, ojalá no más que eso. La trazabilidad de logros de aprendizaje por objetivo de aprendizaje e indicador de evaluación por estudiante. Y esto sí tiene que ver directamente con el decreto 67. Tiene que haber una medición de cómo el estudiante va progresando. Entonces yo digo, a ver, el estudiante en la evaluación diagnóstica, en la formativa y en la sumativa, esto está asociado a un determinado procedimiento y a un determinado instrumento. Y los porcentajes de logro fueron X%, ¿ya? Entonces yo voy viendo cómo desde... Ahora, también se puede hacer en forma horizontal, pero aquí yo lo propongo en vertical. Cómo desde el objetivo de aprendizaje inicial del 1 hasta el último del año, yo puedo decir, la trazabilidad del estudiante es esta. Y también yo puedo ver la trazabilidad por grupo curso. Cuando hablamos de trazabilidad, por si acaso, estamos hablando de cuál es la progresión en el tiempo. ¿Ya? La que viene a continuación es muy similar, pero ya tiene que ver con cómo se va progresando, pero de acuerdo al tipo de conocimiento y al tipo de... aquí solamente en cuanto a la habilidad, ya cómo va progresando en el desarrollo de las habilidades. Con Mitzi lo van a ver, pero por ejemplo, esto que ustedes ven acá es la aplicación de filtros. Entonces, esto me permite decir, yo quiero ver cómo anduvieron en la habilidad solo de reconocer a lo largo del año. Entonces, aplico filtro
y coloco solo reconocer y se me despliega hacia abajo, ¿ya? Y eso nuevamente lo puedo hacer por estudiante a nivel individual o por el grupo curso, ¿ya? Lo mismo en el caso de, ya, no está acá, pero se puede hacer exactamente lo mismo con los tipos de conocimiento, ¿ya? También esto puede aplicar, también aplica para los tipos de conocimiento. Cuando hablamos de los tipos de conocimiento, estamos hablando de la innovación que hizo Anderson y Krathwohl, ¿ya? A la taxonomía de Bloom, que propone el conocimiento factual, conceptual, procedimental, práctico y metacognitivo. También podemos aplicar eso acá. Sobre todo lo que es decreto 67 y todas estas planillas Excel que a lo mejor las vimos un poquito más rápido, y les pido disculpas por eso desde luego, pero este es un curso, esta es una sesión introductoria. El jueves profundizamos, ya el jueves me gustaría también que ya pudiéramos interactuar un poco más, ya el jueves que las consultas se pudieran hacer por chat, y si alguien la quiere hacer ya con volumen, si se puede hacer, ojalá, pero es muy importante que ustedes tengan en consideración todos estos elementos y que lo que nosotros buscamos son herramientas que ayuden y que apoyen el trabajo docente para que existan mejores resultados para los estudiantes, pero que también existan mejores resultados para ustedes, por ejemplo, en la evaluación docente. Con esto me despido con ustedes en esta jornada. Agradezco a Jessica Gatica por estar todo el tiempo ahí en el computador y en todo lo que es el soporte logístico. Mi nombre es Rodrigo Navarro, director académico de Fundación LACE, y vamos a seguir trabajando. Trabajan mañana y pasado con Mitzi y trabajan el jueves conmigo y el viernes con Mitzi. Lo otro, para que ustedes puedan descargar la sesión, código QR, ahí está procesando para que ustedes lo puedan descargar con el teléfono, ¿ya? Ahí está cargando, como ustedes pueden ver. Lo descargan en PDF y ahí les queda el respaldo a cada uno de ustedes. Si tengo la opción de introducir algunas mejoras en la presentación, obviamente también se las voy a generar y se las voy a enviar, ¿ya? Muchas gracias a ustedes, estoy leyendo algunos de los comentarios. Este es el código QR que lo pueden escanear, ¿ya? Y pueden descargar la presentación en PDF, ¿ya? No escuché nada de cómo descargar. Lo vuelvo a decir, Marcelo. Estoy leyendo tu comentario y también el comentario del audio. Ojalá que lo del audio pueda mejorar. Qué bueno que nos hace el comentario. Respecto de la descarga, el código QR se necesita una aplicación para eso, ¿cierto? Necesitan disponer un lector de código QR, ¿ya? Para escanear este código QR y ahí les descarga inmediatamente la presentación de hoy día con todas las intervenciones que yo hice y ojalá que sea entendible, ¿ya? Me imagino que, ya, aquí también está, pero me imagino que si alguien no lo logra descargar, después igual va a tener la opción de... Sí, que nos escriban ahí por el chat ya. Y les enviamos el correo electrónico. Jessica Gatica me dice que si nos escriben por chat, nos dan su correo y también se las podemos enviar a cada uno de sus correos en caso que alguien no haya podido descargar su presentación. Ahí nos pregunta Cristiano Rego Mondaca si al correo se puede enviar. La respuesta por parte nuestra es sí. Nos mandan por chat el correo electrónico y Jessica Gatica se los hace llegar acá a todos y cada uno de ustedes por el correo, ¿ya? Y si pueden, ahora ya saben ya que tienen que tener en el teléfono la aplicación de descarga del código QR, ¿ya? Para las próximas sesiones. ¿Estaríamos? Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por su atención y espero seguir trabajando con ustedes. Y también Mitzi Vega el día de mañana, el miércoles y el viernes, y en mi caso el jueves. Importantísimo para poder certificarse, para obtener el certificado. 4 sesiones de presencia, ¿ya?
pueden faltar a una. Espero que nos falten, desde luego. ¿Ya? Sobre todo la de hoy y la de jueves y obviamente las intermedias con Mitzi. ¿Ya? Porque el Mitzi van a aprender todo el tema de cómo manejar bien dentro del Excel, cómo manejarse. Fórmulas, cálculos y todo eso. Ya que me parece súper interesante. Eso es todo. Muy buenas noches.